Un 6. y 6. Muy bien, entonces yo ya observé, ya pude calcular el siguiente valor sin necesidad de hacer la operación. ¿Sí? Si es que yo puedo hacer, si puedo encontrar un resultado sin necesidad de efectuar la operación, significa que ya encontré la pauta, ya encontré la norma, ya encontré la forma de operar. Y de ahí puedo dar el salto sin problema, sin dificultad, al siguiente, ¿no? Entonces, el siguiente, ¿cuánto es? Decía acá uno 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 números. 15 cifras. 14 de las cuales son 3. Tengo 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 y termina en 4. Bien, entonces a mí me han pedido que encuentre el resultado de esta potencia. Una vez que encontré la norma, la pauta, el patrón, puedo encontrar ese resultado sin necesidad de efectuar la operación, como ha sido el caso de la cuarta potencia. Bien, entonces, ¿cuál será la pauta? Ustedes ya me dijeron, hay tantos unos, hay tantos cinco y termina en 6. Entonces, si yo quisiera generalizar, ¿no?, para cualquier potencia que esté formado por cifras 3 y 4, con solamente un 4 y cualquier cantidad de 3 elevado al cuadrado, ¿cuál sería la pauta? ¿Cuál sería la regla? En el caso anterior me dijeron claramente, está formado por unos, por los 5 y termina en 6. Perfecto, todos ellos terminan de esa forma. Entonces, en este caso, ¿cuántos unos, cuántos 5, cuántos 6? Sí, los unos son por cada cifra, ¿no? Si ¿Qué quiere tiene decir? 15 cifras y habrían 15 unos, y los Muy 5 bien, sería uno menos, ¿no? perfecto. Si son 15 serían 11, 14 5 y al final un 6. Muy bien, entonces son 15 unos. Ahí tenemos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Cuántos 5? 14, Uno menos, ¿no? claro. 14. 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y termina en 6. ¿De acuerdo? Y ese es el resultado. Bien, entonces no fue necesario multiplicar cifra por cifra como una multiplicación convencional, ¿no?, en una potencia al cuadrado. Simplemente hacemos el análisis, ¿no?, de tres casos y a partir de ahí nos podemos saltear a cualquier caso o al caso siguiente y de ahí al caso que me pide. ¿Se entendió? Sí, ¿Sí? Bien. sí. Hay que hacer tres. Vamos al ejercicio 2. No, vamos al ejercicio 2. Bien, el ejercicio 2 dice calcular el valor de P y dar como respuesta la suma de sus cifras. Acá me piden la suma de las cifras. ¿Ya? Miren entonces que no obstante que la formación es aparentemente igual, sin embargo aquí no me piden cuál es el resultado, no me piden la potencia, aquí me piden la suma de las cifras. Entonces, procedemos de manera semejante. Procedemos de manera muy semejante, ¿no?
Vamos a ver. Bien, entonces acá trabajamos inductivamente de la misma forma, pero lo que nos preocupa es hallar la suma de las cifras. En el primer caso, ¿cuánto es? En el primer caso sumamos 1 más 6, ¿no? Porque me piden hallar la suma de las cifras de P, o sea, la suma de las cifras del resultado. Entonces, sumamos 1 más 6. El siguiente es 1 más 1, o 2 veces 1, más 5, más 6, que es igual a... ¿Cuánto? 13. 2 más 5 más 6. La siguiente, 3 por 1, más 2 por 5, más 6. Igual. ¿Cuánto es? 19. 19. Bien, entonces, ¿encontramos ahí alguna pauta, algún patrón? Bueno, acá podríamos decir que esto es 1, ¿no? ¿Se puede apreciar el patrón ahí? La cantidad de cifras que tenga el número va a multiplicar, en el caso del primer número, por 1. Y en el siguiente ya sería, por ejemplo, si estamos hablando de 101, sería 101 por 1 más 2, más 100 por 5 más 6. Ya mire, a partir de lo que observamos en el caso 2 y 3 podemos regresar hacia el 1, de tal manera que observamos que el patrón sea el mismo, ¿no? Entonces, miren que aquí está en forma ordenada, ¿no? 1, 2, 3, aquí está el 0, aquí está el 1, acá está el 2, o sea, va en forma creciente, ¿no? Va en forma creciente. A ver, el siguiente, entonces, ¿cómo sería? Se observa también, ¿no? 4 por 1 más 3 por 5 más 6.
y de ahí obtenemos el resultado. 10, 25, ¿no? Bien, entonces, está clara la secuencia. ¿Cómo sería para el caso que nos están pidiendo, ¿no? Sería 101 por 1 Bien, 101 por 1. más 100 por 5 más 6. 101 por 1, ¿cierto? Sí, más Más 100 por 100 5 por 5 más 6. más 6 igual, 607. ¿cuánto sería? ¿Cuánto? 607. 607. Bien, observen entonces, parece difícil, parece complicado. ¿Se comprende? ¿Se ha comprendido este procedimiento? ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene una duda? ¿No? ¿Sí se entiende? Sí. Bien. La siguiente, el 3, ¿no? Bueno, en realidad el ejercicio 3 es una suma conocida, ¿no? Es una suma de números naturales consecutivos. ¿Recuerdan cómo era la expresión general? O sea, si yo quiero sumar como ha sido históricamente, ¿no? La referencia de la operación que fácilmente lo encontró Gauss, ¿no? Sumar los números naturales consecutivos hasta 100. ¿Cuánto es la suma de los números naturales consecutivos hasta 100? A un niño de tercero de primaria, cuarto de primaria, se le propuso ese ejercicio, ¿no? Porque era muy inquieto, porque el profesor estaba escribiendo en la pizarra y el niño ya estaba jugando, porque había hecho los deberes con anticipación. Era un genio, ¿no? Entonces dice, para que me deje trabajar, voy a hacer que sume consecutivamente de 1 hasta 100. El profesor quiere continuar y el niño ya estaba jugando porque había terminado la tarea. ¿Cómo lo hizo?
o más pequeño. Si queremos sumar los números consecutivos de uno en uno hasta 10, ¿cuál será la suma de esos números? Ahí. ¿Cuánto sumará? Una Uno más 2 más 3 pista, más 4. una ¿Cómo? pista, maestro, una pista para más o menos entender, no sé, para llegar al quid del asunto. Ya, ya, Una en eso pista, a ver, estoy. para tener una idea. Claro. En eso estoy. O sea, la expresión es general. Dice hasta n. Pero ese n yo lo estoy volviendo en 100. Y para que sea como una pista, ¿no? Más fácil, hasta 10. Entonces el niño de inmediato encuentra el resultado. O sea, ¿cómo hizo para encontrar el resultado tan rápidamente? O sea, si yo observo los extremos, el extremo es 1 y 10. Dice 1 más 10 es 11. Los equidistantes a estos extremos, 2 y 9. 2 más 9 es 11. Siete más Los cuatro. otros, 3 más 8, 11. 4 más 7, 11. Entonces, cuando yo tengo números consecutivos, puedo sumar de frente los extremos y encuentro una cantidad. Luego multiplico por la cantidad de números que están en esa suma, la cantidad de sumandos. ¿Cuántos sumandos hay de 1 a 10? Obviamente que hay 10, ¿no? Y si es que los junté de 2 en 2 y esa suma es 11, como yo tengo 10 sumandos, al sumar de 2 en 2 por pares, me quedo simplemente con 5 sumas. Esas 5 sumas son 11, cada una de ellas. Quiere decir que el resultado es 11 por 5. Y 11 por 5 es 55. A ver, ¿Ya? y en este caso, entonces, en el primero sería eh, 101, ¿Ya? 101 por eh, 50, ¿o no? ¿Correcto? ¿Sí? ¿Cuánto sería 101 por 50? La maestra Ana creo ya sacó el cálculo. No, no lo entendí, ya me 101 por perdí 50. feo. Entonces ahí profesor Miguel, el truco ahí está, siempre cuando dice más n en el ejercicio, siempre vamos a entender que es 100 o por las respuestas podemos deducir que es hasta 100 o cómo saber cuándo puede ser 10. Bueno, este n significa un número cualquiera. Ya, Entonces, ese número yo lo he puesto, por ejemplo, por acá, 100, sí, pero sí, podría ser 10, o podría ser ajá, 1000, o podría ser un ajá, millón, o podría ajá. ser cualquier número que a mí se me ocurra. Entonces, para poder tener la fórmula, porque acá me piden una expresión genérica, lo que estoy haciendo es analizar cómo se dan los casos particulares. Y entonces he tomado dos casos particulares. Y lo que observo es que en ambos yo puedo encontrar el resultado multiplicando la suma de los extremos por la mitad de la cantidad de sumandos. Entonces hay 10 sumandos, la mitad de sumandos es 5. La suma de los extremos es 11. 11 por 5 es 55. Acá igual. La cantidad de sumandos es 100. La suma de los extremos es 101. La cantidad de sumandos es 100, la mitad es 50. Entonces el resultado es 101 por 50. Pero aquí hay una cosa sumamente interesante, porque yo observo que 5 es la mitad de 10. Entonces podría decir que
la operación es de 11 por la mitad de 10. ¿Ya? Y si yo multiplico 11 por 10 sobre 2, acá igual, ¿no? Puedo decir que esto es 101 por la mitad de 100, o sea, por 100 entre 2. Ahora, si yo multiplico un entero por una fracción, es igual a decir que puedo multiplicar el entero por el numerador sobre el denominador. O sea, esto lo transformo en 101 por 100. ¿No? 101 por 100. Y esto lo divido entre 2. ¿Ya? Pero todavía más, ¿no? En matemática yo sé que el orden de los factores no altera el producto. Entonces puedo multiplicar 100 por 101 entre 2. ¿No? Y ahí está más bonito, porque se relaciona con el orden de los números que me han dado. Porque yo tengo aquí del 1 hasta el 100. Y entonces yo miro y digo, acá está el 100, o sea, el último número, que lo multiplico por 101. Y 101 con respecto a 100, ¿qué cosa es? El siguiente. Y acá entonces se va a dar igual, de la misma manera. O sea, esto es igual a 10 por 11 entre 2. ¿De acuerdo? Y como decía, lo interesante es que esto lo podemos trasladar a otros casos. Entonces, ya no voy a trabajar con el 10. Supongamos que se me ocurre trabajar acá con 70, 77, 78, 79. Ya, no quiero llegar hasta 100, hasta el 80, simplemente hasta ahí. Entonces, si ya observé cómo es la relación final, entonces ya no analizo, obviamente, sino que me voy hasta la situación final. ¿Cómo sería la operación acá? Para encontrar el resultado, ...79 por 78 entre 2. a ver, 79 por 78 entre 2, ¿cierto? Quiere decir que si yo trabajé aquí hasta 10, la multiplicación es de 10 por 9 entre 2, según lo que nos dice la maestra. Y si es que yo he hecho eso acá, sería en el resultado 100 por 99 entre 2, ¿es cierto? Sería no, al revés, más 1. ¿Cómo hacer? Ahí sería Entonces, 79 por 80 79 por 80 entre 2. entre 2. ¿Y eso cuánto es? Ya hemos visto, ¿no?, que podemos trabajarlo directamente en la operación, o si no, simplemente sacamos la mitad de uno de los números. La mitad de 80 es 40 y multiplicamos solamente 40 por 79, ¿no? Entonces, 79 por 40. 79 por 40, ¿no? Y tenemos entonces 3160. 3160. A ver, vamos a ver si se observó, si se entiende esos tres casos, ¿no? Estamos hablando de
la suma de números naturales consecutivos. O sea, esa es la característica. O sea, no podemos aplicarlo a cualquier situación, a cualquier caso, sino tiene que ser a los números naturales consecutivos. ¿Sí? A ver, maestro Sidney, ¿se entendió? Sí, maestro. Sí. Ok. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo lo voy a generalizar, la suma de los naturales consecutivos hasta n, ¿a qué va a ser igual? Sería a n por n más 1 sobre 2. Exacto. Exactamente, ¿no? Entonces, la suma de los naturales consecutivos hasta n es igual a n por n más 1 sobre 2. Bien, entonces, eso es lo que me han pedido. Eso es lo que me han pedido que encuentre. La expresión genérica de la suma de los números naturales consecutivos. ¿Y cómo lo encontré? Analizando casos particulares y aplicándolo a una situación distinta a la que hemos trabajado, ¿no? Bien, a ver si es que nos vamos comprendiendo. Paso al siguiente. Suma de los naturales consecutivos. Bien, acá entonces tenemos un ejercicio 4. En este caso, del número 4 nos preguntan, ¿cuántas esferas hay en la figura 20? ¿Ya? Entonces ahí es importante establecer una relación biunívoca entre la figura y el número. Entonces, figura 1, figura 2, figura 3, figura 4. El número de orden de la figura es muy importante. Ahora, me piden la figura número 20. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo debo continuar, debo pensar, ¿no?, que aquí continúa la presentación de esas figuras hasta la figura 20. Hasta la figura 20. Entonces, si aquí miro, aquí observo, me doy cuenta de que en la figura 1, ¿cuántas esferas hay? Una. Solamente una. No, solamente una. En la 2, 3. 3. En la 3, 6. 6. En la 4, 10. 10. Bien. Ahora sí, entonces hay que hacer un análisis. Primero, lo que hemos hecho es simplemente contar. Es simplemente decir, pues en la figura 1, cuento, hay solamente una esferita. En la número 2 hay 3 y así. Pero yo tengo que llegar a determinar cuántas hay en la figura 20. Quiere decir que debo encontrar alguna regla de formación. Este 3, ¿cómo se ha formado? Visualmente puedo observar. Él ha sumado 2, un número 2. Sumado. ¿Qué se ha sumado? El número 2. Se ha sumado 1 más 2. O sea, porque yo solamente me remito a la figura 2. En la figura 2 he sumado 1 más 2. O sea, si lo puedo
pensar, ¿no?, de que están separados las filas de las esferas. Entonces tengo ahí fila 1, fila 2, fila 1, fila 2, fila 3, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Cada uno de esas filas está compuesto por una cantidad de esferas. Entonces la fila 1 tiene una esfera, la fila 2 tiene dos esferas. Entonces sumo 1 más 2 y me da el 3. Acá en la siguiente, para el 6. ¿No? Para el 6 que se ha sumado. Ha sumado el 3. ¿No? El 6. 1 más 2 más 3. 3. ¿No? Se ha sumado 1 más 2 más 3. 6 es igual a 1 más 2 más 3. Bien, la que sigue. Hay sumado 4. 10, ¿no? Ya. Pero es importante observar lo que son independientes, ¿no? O sea, cada una de ellas es un caso. Entonces, cuando ustedes dicen se ha sumado 4, es como que lo están vinculando al anterior, ¿no? Pero sí, lo veo aquí, así. claro, pero sí, cada una de ellas es independiente. O sea, esta figura 4 está formado por una fila de 1, una fila de 2, una fila de 3 y una fila de 4. Entonces me da 1 más 2 más 3 más 4, que es igual a 10. Ahora entonces, lo importante es que si observamos, en esa secuencia está la suma de los números naturales. O sea, cada una de las figuras representa la suma de los números naturales, donde n es el número de la figura. Entonces, en la figura 4 se suma desde 1 hasta 4. Entonces, si tuviera que calcular una figura 5, ¿cómo estaría formada esa figura 5? ¿Qué tendría que sumar para encontrar el número de esferas de la figura 5? Sería 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Perfecto. No, entonces en la figura 5 sería 1 más 2 más 3 más 4 más 5. ¿Y eso cuánto sería? 14. 14. ¿Seguro? 15, ¿Seguro? 15. 15, ¿no? Correcto. 15. Bien. Y entonces, para encontrar cuántas esferas hay en la figura 20, tendría que ser algo parecido, ¿no? Para la figura 20, entonces tendría que sumar 1 más 2 más 3. ¿Hasta cuánto? Hasta el 20. Hasta el 20. ¿Y cuándo sería eso? Muy bien. Si ustedes miran el ejercicio anterior, el ejercicio anterior nos da la respuesta, ¿no? Porque aquí tenemos la suma de los números consecutivos. Y entonces, para encontrar el resultado de los números consecutivos, multiplico el último por el siguiente dividido entre 2. Entonces, aquí se hace lo mismo. Si voy a sumar de 1 hasta 20, Ahí ¿cómo sería calculo? 20 por 19 entre 2. A ver, maestra, eh, estamos en el mismo tema que ya había corregido anteriormente cuando analizamos el caso anterior. 20 por 21 entre 2. Así es, 20 por 21 entre 2, ¿no?
Entonces, fácilmente, ¿no? Encontramos el resultado aquí, 20 por 21, entre 2. Y entonces la mitad de 20 es 10, 10 por 21, que es igual a 210. Igual a 210. Ya está. ¿Se comprendió? Hola. Sí, maestro. Muy bien. Entonces aquí vamos con la número 5. Vamos con la número 5. Dice, hallar la suma de las cifras del resultado de las cifras 3 al cuadrado, pero en este caso hay 2020 cifras 3, pero me piden solamente la suma de las cifras del resultado. Entonces tenemos que ir analizando, ¿no? Vamos analizando. Está formado por cifras 3. Entonces, el primer caso va a ser un 3 al cuadrado. 3 al cuadrado. Y 3 al cuadrado es 3 por 3. O sea, 9. 9. La siguiente. Otro 3. 33 al cuadrado. ¿Cuánto es 33 al cuadrado? 1089. 1089. 1089. 333 al cuadrado. 333 al cuadrado es 110.889. Bien, entonces podemos ver ya un patrón, o sea, podemos proyectarnos al 3.333 al cuadrado. Faltaría otro 0 ahí. ¿Cómo? Perdón, otro 3. No, creo que se está repitiendo el ejercicio de penúltimo. Y creo que sería 3.333 por 2. Perdón, elevado al cuadrado. Perdón, falta un 3, ¿no? Ya, así. 3.333 al cuadrado. Entonces, preguntaba, ¿podemos observar ya el patrón? ¿Podemos anticipar el resultado sin necesidad de hacer las operaciones? Sí, estamos dando cuenta de lo que se van repitiendo las cifras, ¿no? Se van doblando. A ver, no se escuchó muy bien. Sería en ese caso los unos, por ejemplo, cuando había un 1, cuando había un 3, digamos una cifra, el 1 no aparecía. Cuando hay Ya. 2 cifras, aparece un 1. Ya. ¿No? Cuando hay 3 cifras, hay 2 unos. El 0 no se va a mover, pero también aparecen 2 8, o sea, dependiendo, ¿no?
Si en este caso hay 4, 3, serían 3 unos, un 0, 3 8 Muy y bien, un muy 9. bien. Entonces ya se encontró el patrón, ¿no? O sea, 3 unos, luego Un 0, 3 un 8 cero, y un 9. 3 ochos Y un 9. y, y un 9. Perfecto. Entonces, fíjense que ya encontramos el patrón. Y eso nos permite efectuar la suma, lógicamente, con facilidad, ¿no? Entonces aquí vamos a sumar, porque me pide la suma de las cifras, ¿no? Entonces vamos a sumar las cifras de esos resultados. Muy bien, aquí entonces la suma de las cifras no hay problemas, hay una sola cifra, es 9. En la siguiente hay que sumar 1 más 0, más 8, más 9. Y eso es igual, ¿cuánto? 18. 18. La siguiente, como ya vemos que se van repitiendo los unos, puedo poner 2 por 1, Más 0, más más 2 por 0, 8, más 9. más 0, más 2 por 8, más 9, ¿no? Igual igual a, perdón, 9. ¿Cuánto será? 27. 27. El siguiente, 3 por ¿cuántos 1. unos? 3 por 3 por 1, 1, más 0, más 3 por 8, más 9. 3 por 8 más 9, que es 36. 36. Muy bien, entonces yo puedo observar que hay una característica especial en esos resultados, ¿no? O sea, en el 9, 18, 27 y 36. ¿Cuál es esa característica? Múltiplo de 3. Son múltiplos de 3. Ya, muy bien, una buena observación. ¿Qué más? Múltiplos de Bueno, 9. Una de 9 y interpretación es, 9. muy bien, múltiplo de 9, ¿no? Entonces, yo tengo que buscar la forma más cómoda de representar, porque si yo digo 36 como múltiplo de 9, de frente tomo el 4, ¿no? Y lo multiplico por 9, ¿no? Múltiplo de 9. El anterior, igual, tomo el 3, lo Por multiplico 9. por 9. El anterior, 2 por 9. 2 por 9, de tal manera que me sale mucho más operativo, ¿no? Y el 9 también, ¿no? O sea, 9 es igual a 1 por 9. Muy bien, entonces puedo establecer alguna relación entre la cantidad de cifras, ¿no? Entre la cantidad de cifras y los factores que estoy tomando, ¿no? O sea, son múltiplos de 9, cierto, correcto, muy bien. Pero ¿de dónde saco el factor 3, el factor 4, el factor 2, el factor 1? ¿Sí? Acá yo tengo el De las factor, cifras que contiene la base del número.
Muy bien, ¿no? De la cantidad de cifras de la base del número. Entonces, la base del número tiene una cifra, 3. La base del número tiene una cifra y luego veo pues que aquí el factor por el que se multiplica 9 es 1. ¿No? Acá tiene dos cifras, la base, 33, dos cifras. Entonces, en el factor es 2. Y eso ya me está dando un patrón importante para la suma de las cifras de estos números. Acá tenemos tres cifras, ¿no? Tenemos tres cifras y el factor es 3. De esa manera entonces yo puedo observar que en la proyección que hemos hecho del 3333 el factor es 4. De tal manera que fácilmente podemos observar que para lo que nos han pedido es suficiente con multiplicar, ¿no? Aquí poner luego bien. Entonces ¿cómo aprovecho lo que ya analicé para llegar a mi conclusión? Tendría entonces que multiplicar 2020 por 9. Perfecto. 2020 por 9. Y eso es lo que me han pedido, ¿no? Y esto es entonces 0, 18, 18. 9 por 0, 0, 9 por 2, 18, 9 por 2, 18, ¿no? 18.180. Entonces, la suma de las cifras de esa potencia es 18.180. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Maestro Miguel, una pregunta. Sí. Ya ahí le hemos podido encontrar nosotros el sentido, la coherencia, el patrón que existe. Pero dado el día del examen, todo ese procedimiento nos va a tomar tiempo. Yo por lo que deduzco que si yo llego a encontrar ese ejercicio como pregunta de examen, lo que tendría que hacer automáticamente es tomar la cifra del denominador 20 por 20, que es lo que voy a tener que como dato, y es lo que tengo que multiplicar. Ahora, la pregunta es el 9. ¿Cómo obtendría el 9? ¿Cómo podría entender que es 9? Para poder Sí. llegar a esa multiplicación de 2020 por 9. Ya, cuando trabajamos con los 3, cuando trabajamos con los 9, cuando trabajamos con 6, por lo general nos va a dar un factor de 9. Entonces, este es también un conocimiento matemático de base importante. Y para verificar lo que hacemos es analizar unos 2, 3 casos, ¿no? Y acá se puede observar, yo lo he hecho pausado, aquí pautado, ¿no? Partecita por partecita, desmenuzado, ¿no? Pero uno lo puede hacer directamente, ¿no? Pues dice 3 al cuadrado es 9, 33 al cuadrado, bueno, hace su operación, 1089. Y aquí, si me piden la suma de las cifras, yo observo acá, ¿no? Que 1 más 8 es 9 y 9 es 18. Entonces de inmediato digo, acá es 9, acá es 18. Aquí
los unos con los 8 forman 9 y son 3. 9 por 3, 27. Entonces, inmediatamente me doy cuenta que son múltiplos de 9. Entonces, aquí hay 9. Acá 18 es 9 por 2. Acá 27, 9 por 3. Entonces, de inmediato puedo establecer la relación, ¿no? O sea, una vez 9, dos veces 9, y ese 1 es la cantidad de cifras que hay en la base de la potencia con la cual estoy trabajando. Entonces, si aquí me dan una base con 2020 cifras, la multiplicación es 2020 por 9. Por eso es importante la práctica que ustedes puedan realizar. Cuanto más se familiaricen con este tipo de ejercicios, en el momento del examen lo van a recordar y lo van a hacer de inmediato, ¿no? Porque no hay una fórmula mágica para decir, pues ya ustedes de inmediato van a sacar sus resultados. Siempre hay que hacer un proceso, siempre requiere un pequeño esfuerzo, pero con el conocimiento que ustedes adquieren, eso les sirve como un aval fundamental en el momento del examen, ¿no? Como les dije a los que estuvieron al comienzo, la primera sesión, en mi caso, por ejemplo, yo ingresé a la universidad sin ir a ninguna universidad, a ninguna academia, ¿no? Solamente era una cuestión de análisis de las preguntas que estaban formuladas y algún conocimiento de base del colegio. Y eso me sirvió bastante, ¿no? Entonces, lo que he aprendido de los exámenes es que los exámenes tienen una estructura. Y cuando más familiarizado uno esté con esa estructura, con ese esquema, tiene mayor probabilidad de salir bien librado cuando venga el examen. Eso es lo que podría decir. Porque en realidad, pues, o sea, no podemos tampoco decir que hay fórmulas mágicas, ¿no? Siempre hay que hacer un pequeño esfuerzo, siempre hay que tener alguna precaución, pero el ejercicio que uno tenga previamente es el mejor respaldo. Sí. Y la fórmula, fórmula n entre paréntesis n más 1 entre 2. Yo saqué el 210 con la fórmula, multipliqué Claro. 21 sobre 2 y ya. Exactamente. Ya dejé de hacer eso porque ya no lo entendía. Sí, o sea, es que la fórmula viene del análisis de casos particulares, o sea, es una generalización. Por eso lo que nos pedían ahí en esa generalización de la suma de los números naturales consecutivos, o sea, aquí era la generalización, porque nos está pidiendo hasta n. O sea, no me dicen encuentra la suma hasta 100, o hasta 20, o hasta 80. Me dicen hasta n. Quiere decir entonces que yo debo encontrar una fórmula, o sea, una expresión genérica que se cumpla siempre para cuando tengo suma de números naturales que son consecutivos. Y por eso es que puse casos particulares, ¿no? La suma de los números naturales hasta 100. Pareció un poco difícil al comienzo, entonces dije, vamos a hacer de los números naturales consecutivos hasta 10 nada más. Y ahí entonces es un poco más comprensible. Y en ese proceso analítico nos encontramos en que podía reemplazar, ¿no? O sea, en lugar de 11, 1 más 2 más 3 más 10, o simplemente reducirlo a 11 por 5, ¿no? Y luego que ese 5 pues es la mitad de 10, ¿no? Entonces 11 por 10, o propiedad conmutativa 10 por 11, ¿no? Entonces eso me convenía más porque el último número es 10, ¿no? Entonces el último número por el siguiente, el que sigue a 10 es 11, entonces 10 por 11 y dividido entre 2. Y ya tengo una fórmula, o sea, siempre que yo me encuentre con suma de números naturales consecutivos, como es el que resulta en este ejercicio número 4, cuando preguntan cuántas esferas hay en la figura 20, y me doy cuenta que cada una de las figuras es la suma de números naturales consecutivos, entonces yo digo, puedo aplicar la fórmula de los números naturales consecutivos. Y como dice la maestra, pues, si voy a sumar hasta 20, 1 más 2 más 3 hasta 20, es igual a decir 20 por 21 entre 2. Y eso significa que simplificando el 2 con el 20 me da 10 por 21, 210.
Entonces, las fórmulas nos alivian los procesos, ¿no? O sea, no hay que estar repitiendo todo el proceso analítico o inductivo, sino que voy a una aplicación. Entonces, el método inductivo no se da puro, sino siempre aparece asociado con el complemento, ¿no? Método inductivo, método deductivo, se complementan. O sea, el método inductivo es cuando analizamos casos particulares y llegamos a la fórmula. Cuando tenemos la fórmula, entonces podemos aplicarlo a casos particulares, y eso ya es una deducción, ¿sí? Entonces, lo que hemos hecho en el ejercicio número 4 es una deducción, porque ya conocemos la fórmula de la suma de los números naturales consecutivos. Y acá, fíjense, en el ejercicio 6 tenemos otro temita, ¿no? De tener que encontrar una fórmula para la suma de los números impares, porque el 1, el 3, el 5, el 7 son números impares, hasta 2n menos 1, y 2n menos 1 ¿se entiende la idea de lo que nos están pidiendo? A ver, lo que trabajamos en matemática fácilmente lo podemos interpretar, y es parte de nuestro trabajo el reconocer estos números, ¿no? Pero quien no maneja continuamente los números, entonces puede encontrar alguna dificultad, sobre todo con las expresiones genéricas, ¿no? Entonces, en este caso es 2n menos 1. Para nosotros 2n menos 1 significa un número impar. ¿Se entiende la idea? Hay profesores con confianza. Si Siempre no va a se ser así compre- un número impar, profesor, cuando es menos 1. ¿Cómo? Siempre cuando es menos 1 se refiere a un número impar. No, depende, ¿no? Si yo tengo 2n menos 1, sí, pero este n menos 1 ya no es un número impar, ¿no? Si es 5n menos 1, o sea, la expresión 2n menos 1 no es privativa o exclusiva de los números impares. Depende de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos una secuencia 1, 3, 5, 7 que nos indica que son números impares. Y entonces el último número es el 2n menos 1. Pero este 2n menos 1 puede ser 99, puede ser 997, puede ser 1.000.001, ¿sí? O sea, puede ser cualquier número, obviamente impar, ¿no? Ahora, acá dice n elementos, entonces nos dan una cantidad n de elementos. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, pues, que los números impares forman una sucesión. ¿Ya? En una sucesión hay una correspondencia. La correspondencia del número de orden de los números naturales. Entonces, los números naturales para el trabajo de las sucesiones lo iniciamos con el 1. Entonces, yo tengo aquí 1, yo tengo aquí 2, yo tengo aquí 3, yo tengo aquí 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tengo 10 números naturales consecutivos. Pero para mí estos 10 números naturales consecutivos pueden representar el número de orden, ¿no? Pueden representar un número de una secuencia numérica, un número de orden, si es que hay una correspondencia con otros valores. Entonces yo voy a establecer una correspondencia entre este conjunto de números naturales consecutivos y los números impares. Entonces digo, el primer número impar es el 1. El segundo número impar, ¿cuál es? O sea, si yo lo tengo ordenado a los números impares, el segundo número impar, ¿cuándo sería? 3, 3. El siguiente, 5, 5. El siguiente, 7, 7. El siguiente, 9. 9, El siguiente, 11,
11. El siguiente, 3. 13. 15. 17. 19. Bien, entonces, hay una correspondencia entre el orden y el resultado, entre los números impares en este caso, ¿no? Y eso se llama una sucesión, ¿no? Que tiene una correspondencia, que tiene un orden determinado. Bien, entonces, yo digo, si tengo el 1, para llegar al 1, como resultado, ¿qué hago? Podría decir, multiplico 1 por 1, y no pasa nada, ¿no? Pero si yo llego al 2, del 2 para llegar al 3, ¿cómo haría? Sumar 1, 2 más 1. Ya. Miren, cuando hacemos el proceso de inducción, es importante que lo que se cumple para un valor debe cumplirse para el otro valor. Entonces, si yo digo al 2 le sumo 1 y obtengo el 3, retrocedo y digo, se cumple con el 1. Si al 1 le sumo 1 me da 1. No. No. Quiere decir entonces que no es la expresión correcta decir que lo que se había observado, ¿no? Si al 2 le sumo 1 me da 3, porque no se cumple en el anterior. Y si pertenece a la misma relación, se debe cumplir para los dos. Entonces, al no cumplirse la relación que hemos encontrado del segundo para su resultado, quiere decir que tenemos que cambiar. O sea, no es sumando 1. Es decir, buscamos otra forma en que operando el 2 con una cantidad o con varias cantidades me dé 3. ¿Qué operación debo hacer con el 2 para obtener el 3? Pero que se cumpla a la vez en el anterior. O sea, la misma operación que hago con el 2 para obtener el 3 se debe cumplir con el 1 para obtener el 1. ¿Ya? Entonces ahí nos encontramos con esta relación 2n menos 1. ¿Qué quiere decir? Multiplicar por 2 el número, o sea, n representa el número de orden, y restarle 1. Entonces, si tengo el 2, lo multiplico por 2, me da 4, menos 1, 3. Si tengo 1, lo multiplico por 2, me da 2, menos 1, 1. No. Entonces se cumple la relación, tanto para el segundo como para el primero. Ahora, pasamos al tercero. 3 por 2, 6. Menos 1, 5. 10 por 2, 20. Menos 1, 19. Entonces, quiere decir que sí, efectivamente, esta relación genera todos los números impares. ¿Sí? Muy bien. ¿Se entendió esa parte de cómo se generan los números impares? Sí, profesor. Ya, los números impares entonces se generan a partir de la secuencia natural de los números, de la sucesión natural. Bien, entonces, ahora sí, vamos al caso que nos dan. Dice la suma de estos números impares. Comenzamos con uno, con el primero. Comenzamos con el primero. Si tengo 1, la suma es con nada, no hay problema. Si tengo el 1 y el 3, 1 más 3. ¿Cuánto es 1 más 3? Es 4. Ya, la siguiente. 1 más 3 más 5. 1 más 3 más 5 es igual. ¿Cuánto? 9. ¿No se escucha? 9. 9. 9. 9. ¿No? El siguiente. 1 más 3 más 5 más 7.
16. 16. ¿Se puede observar alguna particularidad con los resultados? El 4, el 9 y el 16. Estos números son especiales en matemática. O al menos entre ellos hay una característica común. ¿No? Entre ellos hay una característica bastante interesante, ¿no? ¿Cuál es esa característica? Una potencia. Perfecto, una potencia. ¿Qué tipo de potencia es? El cuadrado. Muy bien. Entonces, el 4, el 9 y el 16 son cuadrados perfectos. ¿Sí? O sea, son números enteros que están elevados al cuadrado. O sea, en este caso es 2 al cuadrado. ¿No? El 9 es 3 al cuadrado. El 16 es 4 al cuadrado. Muy bien. Entonces, ahora viene a colación lo que les expliqué antes. O sea, lo importante de tener en cuenta la relación que hay entre cada uno de los números impares y el número de orden, el número que lo genera. Entonces, el 15 es el octavo número impar. El 19 es el décimo número impar. Entonces, anteriormente dijimos, por ejemplo, ¿no? La figura 1, la figura 2, la figura 3, la figura 4, ¿no? Acá, en este caso. Quiere decir que esta figura está relacionada con el número 1. Esta figura 2 está relacionada con el número 2. Esta figura 3 con el número 3. Esta figura 4 con el número 4, ¿no? Entonces, no es casualidad. Están formando una sucesión. Hay una secuencia. Y acá mucho más porque se trata de números impares. Entonces, el 3 es el segundo número impar. Entonces, miren acá. Dice que 1 más 3, o sea, la suma de los dos primeros números impares es 2 al cuadrado. O sea, este 2 de aquí, elevado al cuadrado, la suma de 1 más 3. Este 3 de aquí, elevado al cuadrado, ¿no? O sea, 3 al cuadrado, es la suma de 1 más 3 más 5. O sea, de los números impares consecutivos hasta el que corresponda a ese número de orden. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Repita, profe, por favor. ¿Cómo? Repítalo, ese ahí me quedé en la nube. Ya, ya. Lo primero que hay que comprender es que hay una secuencia de números naturales. Esta secuencia de números naturales nos permite establecer una relación con cualquier sucesión de números, de valores, ¿no? Entonces, en toda secuencia, por ejemplo acá es una secuencia de números impares, yo puedo identificar el primer número, el segundo número, el tercero, el cuarto, el quinto. O sea, cada uno de ellos ocupa un lugar. Y ese lugar que ocupa es su número de orden, su número de identificación. En este caso, los números impares es el número que lo genera, el número generador. Entonces, ¿cuál es el generador del impar 19? Es el 10. ¿Por qué? Porque 10 por 2 es 20, menos 1, 19. ¿Ya? El número impar 11 es generado por el 6. ¿Por qué? Porque 6 por 2 es 12, menos 1 es 11. ¿Sí? O sea, cada uno de los números impares tiene un número generador, que es el número de orden a su vez de ese número impar. Cuando vemos la suma de los números impares,
observamos acá en el proceso de inducción, ¿no? Si tomamos un solo número, obviamente es el 1, o sea, ahí no hay mucho que analizar. Entonces tomamos el siguiente, la suma del 1 con el 3, los dos primeros números impares. 1 más 3 es 4, pero 4 se puede interpretar como 2 al cuadrado, porque esto lo hemos visto en la secuencia siguiente, ¿no? 1 más 3 más 5 es 9, y 9 es 3 al cuadrado. Entonces observamos que hay una secuencia ordenada en estas sumas, que va de 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, que inclusive lo podemos llevar al primer caso, ¿no? Lo podemos llevar al primer caso. ¿Por qué? Porque 1 es igual a 1 al cuadrado. Entonces, inicialmente, a partir del 1 no podíamos sacar conclusiones, pero cuando ya avanzamos en los siguientes, aplicamos al primero y vemos que también cumple, porque aquí 1 por 1 es 1, 2 por 2 es 4, 3 por 2 es, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado 16. Entonces, ¿qué estamos observando? Que aquí el último número impar es 3, y el número de orden del número impar 3 es 2. Y entonces vemos que hay una relación entre el número de orden de la suma de los números impares de 3 y el menor, nos da el cuadrado de 2, o sea, 2 al cuadrado, 1 más 3. Y observamos que 11, entonces, ¿a qué sería igual? La suma, o sea, aquí estoy saltándome, ¿no? O sea, me salto hasta la suma de 1 más 3 más 5 más 7 más 9 más 11. ¿Cuál sería la suma de 1 más 3 más 5 más 7 más 9 más 11? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que encontrar cuál es el número generador del 11. Entonces, el número generador del 11 es 6. Quiere decir que la suma de 1 más 3 más 5 más 7 más 9 más 11 es igual a 36. ¿De acuerdo? Si yo voy más allá, entonces voy a sumar 1 más 3 más 5 más 7 más 9 más 11 más 13 más 15 más 17. ¿Cuánto es la suma de esos valores? Entonces digo, 17 está generado por el 9, entonces es 81 la suma de estos valores. ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí, ¿cierto? Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta, ¿no? O sea, ¿cuál es la clave aquí? ¿Qué debo encontrar? ¿Qué debo conocer? A ver, no me dicen nada. Se supone que lo están entendiendo. Vamos a poner un caso un poquito más avanzado, ¿no? Entonces, estamos sumando números impares. Aquí lo vamos a poner puntos suspensivos y nos vamos a lanzar hasta el 113. ¿Cuál es la suma de 1 más 3 más 5 más 7 más los siguientes números impares hasta 113? ¿Cuál es la clave? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo encontrar? El número de orden o el número que genera ahí sería el 112. Uno antes, ¿no? No. No, a ver. A ver, vamos revisando. Vamos revisando. No hay que apresurarse. Entonces, ¿cuál sería el generador del número 113? ¿Qué número de orden dentro de los impares es el 113? ¿Cómo puedo encontrar ese número de orden? Sabiendo que todo número impar responde a la expresión 2n-1. Entonces, yo no sé qué número de orden es el 113. O sea, no sé cuál es el valor de n en el 113.
Entonces lo que tengo que hacer es decir, 113 es un 2n menos 1 y yo debo conocer cuánto vale el n. O sea, 2n menos 1 es 113. Quiere decir entonces que se convierte en una ecuación de primer grado, ¿no? Entonces 2n es igual a 113 más 1, que es igual a 114. Y ahora n dividimos entre 2 y nos da 57. 57. ¿No? Entonces quiere decir que el número de orden respectivo es el 57. De tal manera que la suma de los números impares consecutivos hasta 113 es Sería 57 al cuadrado, ¿no? Al cuadrado. ¿No? Es 57 al cuadrado. O sea, obviamente que aquí yo estoy poniendo una cantidad un poquito grande con la finalidad de ejemplo, ¿no? Cuando ustedes dan su examen no les ponen números tan grandes. O sea, siempre les van a poner números más accesibles, ¿no? Cantidades más accesibles. Ya, ahí está. Ahí está. Entonces, eso sería el procedimiento para poder calcular la suma de los números consecutivos, impares, ¿no? Bien, entonces, si a mí me han dado la pregunta para hacer una generalización, ¿cuál sería esa generalización? O sea, ¿cuál sería la respuesta acá? ¿No? ¿Cuál sería la respuesta de esta pregunta, de este ejercicio número 6? ¿Cuál es la suma de los impares? 1, 3, más 5, más 7, más 2n menos 1, considerando que son n elementos. A ver acá, si son los números impares del 1 hasta el 19, ¿cuántos elementos son? Lo que he puesto acá en el ejemplo. El 1, el 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. ¿Cuántos números impares hay? 10. No, y eso está indicado en la parte de arriba. Ajá. Entonces, si hubieran dos números impares, el 1 y el 3, la suma es 2 al cuadrado. O sea, el número de orden del último número impar. ¿Ya? Entonces, aquí el número de orden del último número impar es 3. Entonces, 5 es 1 más 3 más 5 es 9, o sea 3 al cuadrado. Si tengo el séptimo número impar es 7 al cuadrado. O sea, si sumo el 1, el 3, el 5 hasta el 13, el resultado es 7 al cuadrado, ¿no? Si son la suma del 1 hasta el 19, será 10 al cuadrado. Entonces, ¿cómo generalizo? O sea, ¿cuál sería la respuesta acá? ¿A qué sería igual? A ver, maestros. A ver, pregunto, si sumo 1 más 3 más 5 más 7, ¿cuántos números impares estoy sumando? 4. 4. Quiere decir que el 4 es el generador del 7. El resultado es 4 al cuadrado. Si sumo 1 más 3 más 5, ¿cuántos números impares hay? 3. 3. El número generador del último es el 3 y el resultado es 3 al cuadrado. Si tengo la suma de 1 más 3 más 5 más 7 más 9 más 11, ¿cuántos números impares hay?
6. 6. Quiere decir que el 6 es el número de orden de 11, el número generador del 11. Entonces el resultado es 6 al cuadrado. Por eso es que cuando pedí aquí sumar los impares 1 más 3 más 5 más 7 hasta 113, ¿qué hice? Identifiqué que el 113 es el 2n menos 1. O sea, pero no conozco cuál es el número de orden del 113, pero sé que es un número impar. Entonces, sabiendo que es un número impar, puedo saber qué número de orden tiene. Entonces, la ecuación simple me permite encontrar que n vale 57. Quiere decir que en esta suma hay 57 sumandos, ¿no? En esta suma hay 57 sumandos que 113 es generado por el número 57. Por lo tanto, el resultado de la suma es 57 al cuadrado. Y 57 al cuadrado es 3249. Sería n al cuadrado. Muy bien, muy bien. Entonces, quiere decir que la suma de los números impares consecutivos es n al cuadrado. N al cuadrado. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para resolver el ejercicio de los números impares? Es encontrar cuánto vale n. O sea, encontrar el número de orden de n. ¿Sí? A ver, entonces, un ejercicio más facilito. Si yo tengo el número impar 325, ¿no? El número de orden impar 325, ¿qué número de orden es el 325? O sea, ¿qué número impar es el número 325? A ver, maestros. El 163. 163. Perfecto. ¿Cómo encontró 163? 2n menos 1 igual a 325. Muy bien. Entonces es la relación 2n menos 1. ¿Por qué? Porque 325 es un número impar. Entonces, ¿cuál es el número que ha generado el 325? Simplemente efectuamos la operación, ¿no? O sea, 2n es igual a 326. Entonces n es la mitad de 326, que es igual a 163. Y si me pidieran la suma, lo único que haría sería 163 al cuadrado. Exactamente. ¿No? Si me dijera, ¿no? ¿Cuánto suman los números impares de consecutivos desde 1 hasta 325? Entonces encontraría el número generador del 325 y eso se le va al cuadrado, nada más. ¿Qué les parece? ¿Fácil o difícil? Bueno, están calladitos, parece que es difícil. Pregunten, colegas, con confianza, si hay alguna duda, si hay alguna dificultad. No hay problema, lo podemos aclarar. Ya. Voy a... Voy a ver el 7, el ejercicio 7, a ver por acá.
Bien, vamos a trabajar con este otro ejercicio. Ejercicio 7. Dice, ¿en qué cifra termina el resultado de calcular? ¿Sí están viendo? Sí, ¿Se ve? Ya. Dice, ¿en qué cifra termina el resultado de calcular u, que es igual a 4 con exponente 2021 más 5 con exponente 2022? Miren, acá entonces no me están diciendo que haya las potencias, que haya el resultado de sumar la potencia de 4 y de 5. Solamente me piden que calcule la última cifra, ¿no?, del resultado de esta operación. Entonces, si me piden calcular la última cifra, lo que tengo que hacer es trabajar con las últimas cifras de cada uno de los números, ¿no? De tal manera que yo puedo partir del 4, ¿no?, de la potencia de 4, para el análisis respectivo, ¿no? Potencia de 4. ¿No? Entonces, digo, si tenemos 4 con exponente 1, 4 a la 1. ¿Cuánto es 4 a la 1? Es 4. O sea, termina en 4. Si tengo 4 al cuadrado, 4 al cuadrado es 16. Y termina en 6. 4 al cubo, 4 al cubo, 4 por 4, 16 por 4, 64, ¿no? 64. Termina en 4 también. ¿No? Termina en 4. Entonces, bueno, vamos tomando uno más por si acaso. 4 a la cuarta. 4 a la cuarta igual. 4, 4, 16, 4 por 6, 24, 256. Bien, ¿pueden ver ya el patrón? ¿Pueden determinar el patrón que se cumple ahí? y cuando el exponente es impar, termina en 4, y cuando el exponente es par, termina en 6. Listo. Entonces, exponente impar ya, exponente par. Ya, exponente impar, exponente par. Muy bien. Deducción interesante, ¿no? Observación precisa. Si es que la potencia de 4 tiene exponente impar, termina en 4. Y si es que el exponente es par de la base 4, entonces el número resultante, la potencia, termina en 6. Entonces, ¿qué podemos decir de lo que nos han dado, del caso que nos han presentado? En ese caso, el 4 elevado al exponente 2021 terminaría en 4. Bien.
Bien, entonces vamos con el 5. Si tengo 5 a la 1, es 5. 5 al cuadrado es 25. 5 al cubo es 125. 5 a la cuarta, 625. Bien, entonces, en este caso, del 5 siempre termina en 5, ¿no? O sea, sea el exponente par o impar, termina en 5. Pero acá no hay mucha vuelta que dar el asunto, ¿no? El exponente impar o exponente par siempre termina en 5. Bien. Ahora sí podemos tener un juicio apropiado, ¿no?, para el trabajo con lo que han medido, ¿no? Luego diremos que eh, 4 a la 2021 más 5 a la 2022 va a ser un número del 4 va a terminar en ¿qué cifra? ¿En 4 o 6? 4. 4, ¿no? Porque el exponente es impar. Entonces va a ser un número de cualquier cantidad de cifras adelante, pero que va a terminar en 4. A lo que sumamos un número con cualquier cantidad de cifras también adelante y que va a terminar en 5. Entonces me preguntan solamente en qué cifra va a terminar. Y sabemos que si sumamos dos números, se comienza sumando en el respectivo orden, ¿no? O sea, unidades con unidades, decena con decenas, centena con centenas. En este caso, unidad con unidad. El resultado va a ser 4 más 5, 9. que es igual a 9. O sea, un número terminado en 9. Y eso es todo. Ahí en el exponente del 5 sería 22. Ha colocado 21, 20, 20, 22. Correcto. Gracias. Listo, ¿no? Entonces, tendríamos esa relación. Entonces, si uno mira la operación de 4 con exponente 2021 más 5 con exponente 2022, parece pues un números enormes, ¿no? Y la verdad que si uno se pusiera a multiplicar pues por 4, se pasa 2 días y no termina de efectuar esa multiplicación, ¿no? Bueno, salvo que sea con una computadora, pues. Y la parte inductiva nos permite encontrar el resultado con facilidad. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se comprendió? Sí. Muy bien. ¿Tenemos tiempo para una más? Creo que sí, ¿no? Muy bien. Bueno, acá ha habido un error en el tipeo, ¿no? Porque ¿de cuántas maneras diferentes se puede formar la palabra matiz? Entonces se tiene aquí una estructura de las letras, ¿no? De matiz.
Pero aquí en lugar de la T se ha puesto una M. Vamos a corregir. Esta es la T. Bueno, lo estoy poniendo ahí encima, solamente para tener en cuenta que es la letra T. Ya. ¿De cuántas maneras diferentes se puede formar la palabra matiz? Muy bien, entonces comenzamos el análisis inductivo con una letra. Vamos a tomar la M. Con la M no hay problema, solamente una, ¿no? Luego tenemos la M y tenemos la A. Con dos letras. ¿Cuántas opciones tenemos de formación de una palabra con dos letras? Puedo ir de M hacia la izquierda, una opción, de M hacia la derecha, dos opciones, ¿no? Si yo tengo entonces dos letras, o sea, dos filas con letras, entonces aquí voy a tener dos opciones, o sea, dos formas diferentes de formar la palabra ma. ¿Ya? Tengo dos opciones. Quiere decir con la primera solamente tendría una, ¿no? Dos opciones. Ahora entonces tengo una letra más, T. 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 O sea, estoy siguiendo el esquema que está presentado en la parte de arriba, ¿eh? Entonces nos muestran esta estructura. Y me están pidiendo de cuántas maneras puedo formar las palabras, ¿no? Entonces aquí tengo tres filas. ¿De cuántas maneras puedo formar la palabra mat? En este caso, ¿no? Sería una palabra con tres letras. O sea, puedo tener aquí una forma, ¿no? Mat, o sea, viendo en línea recta, pero también puedo ir de la A a la T que está en el medio. Entonces, una, acá tengo dos, ¿no? Acá tengo tres y acá tengo cuatro. Entonces, para este caso es cuatro formas, ¿no? Tengo cuatro formas ahí, cuatro maneras.
Ya, la siguiente. La siguiente con la I. Con la I. Donde la I lo tenemos en un orden determinado también, ¿no? Tenemos entonces la I. Tenemos la I. Tenemos la I. Y tenemos la I. En este caso, ¿cuántas formas serían? Mati, ¿no? O sea, una palabra que tenga 4 letras, Mati, no se forma Mati. Aquí es una, ¿no? Aquí es 2, aquí es 3, ¿no? Aquí es 4, por aquí una, 2, 3, 4. ¿Entonces cuántas son en total? A ver, vamos a ponerlo ahí un poquito más ordenado. A ver, lo que estamos haciendo es ver cómo es que se forman las palabras a partir de las letras siguiendo un orden determinado. Lo decíamos aquí, si vamos a la izquierda es una opción y si vamos a la derecha es otra opción. Entonces, dos opciones que ya están indicadas ahí. Una opción a la izquierda, una opción a la derecha. 1 más 1 es igual a 2. Ya, entonces lo voy a hacer así para que se pueda comprender mejor. Entonces, yo tengo por acá. Si voy a la izquierda, es una. Si estoy aquí en la T del centro, viene por acá una forma y viene por acá otra forma. Entonces, a la altura de la T son dos formas. En la última. Si vamos en línea recta, solamente una forma, en la parte extrema, ¿no? Si vamos hacia esta I de aquí, entonces por acá es una, por acá es 2, por acá es 3. Entonces aquí yo tengo 3 formas. ¿Ya? Bien. En caso de la I de aquí es parecida a la I de la izquierda, ¿no? Porque tengo una, tengo 2 y había una tercera, ¿no? Ah, por acá, 3. Entonces acá tengo tres formas y aquí solamente la que va recta hacia la derecha. Una más. 4. Perdón, una, ¿no? Entonces, 1 más 3 más 3 más 1 es igual a 8.
Entonces quiere decir que en este caso tengo 8 formas de formar la palabra, ¿no? Ya está. ¿Será suficiente para poder determinar lo que nos piden? ¿Qué observo? ¿Qué observo con esos números? El 2, acá tengo, en la primera es el 2, en la segunda es 4, en la tercera es 8. ¿Qué relación hay entre estos números? O sea, el 2, el 4 y el 8. ¿Tienen alguna característica en común? ¿Tienen alguna característica en común? A ver, profesores, todavía están ahí, ya se durmieron. Es el doble. ¿El doble de qué? O sea, en el primero el doble de, bueno, o sea, el 4 es el doble de 2 y 8 es el doble de 4, pero... Ya, correcto. Sí, en esa relación de los números, ¿no? Pero lo importante es que veamos que cada figura es independiente. Entonces, si yo considero separadamente al 2, al 4, al 8, ¿qué podría decir de ellos, no? Anteriormente yo les pregunté, porque también había una relación de números, aparecía el 4, estaba el 9, ¿no? Estaba el 16. Y entonces ustedes, ¿qué me dijeron? Son cuadrados, ¿no? Son números cuadrados. Entonces, cada uno de ellos lo interpreto como un cuadrado. Quiere decir que más adelante puede estar el 25, puede estar el 100, ¿no? Puede estar el 64. ¿Sí? O sea, porque son cuadrados, ¿no? 144, son cuadrados. Entonces, ya me fijé que hay una relación entre esos números, pero que es independiente uno del otro. Porque nosotros estamos viendo que hay una relación entre el número de orden, ¿no? El número de orden de los términos de una sucesión, ¿no? Y los resultados. Entonces, yo debo ver independientemente de la relación que hay entre ellos, porque aquí la sucesión no es de que el 2, el 4, el 8, ¿no? Porque si no, ahí sería el doble, pues 2 por 2, 4, 2 por 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, etcétera, ¿no? Sino que yo interpretarlo independientemente. El 2, el 4, o sea, son valores que están relacionados entre sí, obviamente, pero ¿cómo podría encontrar el 8 sin necesidad de utilizar el 4 o el 2? ¿Cómo encontrar el 4 sin necesidad de usar el 8 o el 2, ¿no? Por sí mismos. Potencia. 2 Potencia, a muy la bien. 1, 2 a la 2, 2 al cubo. Perfecto. Me va a dar 8. Perfecto. Entonces, ahora sí. Ahora sí, entonces. Eso es la independencia, ¿no? Quiere decir que 2 es 2 a la 1, ¿no? 2 a la 1 es 2. 4 es 2 al cuadrado. 8 es 2 al cubo. Muy bien. Entonces, ahora
que ya encontré esa relación, ¿para qué me sirve si yo quiero determinar de cuántas maneras diferentes se puede formar la palabra? Entonces yo relaciono en el sentido que todas ellas tienen base 2. Entonces la base no me interesa, porque la base no es lo más relevante. Lo que cambian son los exponentes. En cada una de las formaciones, lo que cambió es el exponente. En la primera, en MA, tenemos exponente 1. En MAT tenemos exponente 2. En MATI tenemos exponente 3. Entonces, ¿de qué se trata estas formas diferentes para formar la palabra, ¿no? En que la palabra matiz se está descomponiendo en cada una de las letras que lo forman, ¿no? M, A, T, I, Z, ¿no? Entonces, ¿qué relación encuentro entre las dos primeras letras y esta expresión, el resultado? Que en Ma hay 2 letras y el exponente es 1. Que en Mat hay 3 letras, el exponente es 2. En Mati hay 4 letras, el exponente es 3. ¿Ya? Entonces aquí... Entonces el exponente va a ser, va a depender de la cantidad de letras que van a formar, ¿no? Sí. Sí, entonces el número de formas diferentes para obtener las palabras va a depender del número de letras como exponente de la base 2, ¿no? Entonces aquí es 1. M solamente es 1. Y esto sería 2 a la 0. ¿No? 2 a la 0 es 1. Entonces se cumple que para todos ellos es la potencia de 2 con exponente que es igual al número de letras menos 1. Entonces ya podemos decir cuántas maneras diferentes habría. ¿Ya? La respuesta entonces, ¿cuál sería? Luego, número de maneras diferentes. ¿Cuánto sería? ¿Cómo lo calculo? Sería 2 a la 4. 2 a la 4. 16, ¿no? 2 a la 4 igual 16. 16 maneras diferentes. ¿Sí? Entonces ustedes van a encontrar palabras y les van a decir en estas formaciones, en estas estructuras, o sea, cuántas formas diferentes, ¿no? Y ustedes de inmediato simplemente aplican la potencia. 2 y el exponente determinado, ¿no? El exponente determinado es el número de letras menos 1. Listo, colegas. Entonces, por el día de hoy hemos terminado. Muchas gracias por su atención, por su paciencia, por su concentración. Les voy a enviar el material respectivo. Gracias a usted, profesor Miguel. Gracias, profesor. Listo. Gracias. Buenas noches. Gracias, Miguel. Gracias, profesor Miguelito. Buenas noches. Gracias, Miguelito. Gracias. Hasta la Chao, próxima Cami. semana. Anita, Bueno, Luis, mi gatita, Lexi, muchas Camila, gracias. Tere. Ya nos vemos. Chao. Hasta la próxima Chao, semana. mi gatita. Cuídense. Gracias a todos. Chao, hijas, de igual manera, cuídense. Gracias.